Bueno, y acá estamos en Enred, el programa de todos los lunes para aprender de tecnología. Estamos en Radio Cultura. Y bueno, vamos a remitirnos por un momento al pasado. Yo me acuerdo cuando era chica ver los programas, ¿no?, de Mauro Viale con esta pelea y estas cosas que sucedían entre Natalia de Negri y Samantha Farhat, entre otros personajes. Bueno, ya hace algunos días, en un fallo de 32 páginas, la Corte Suprema de la Nación rechazó el pedido de Natalia de Negri. Como comentaba al inicio del programa, ella no solicitaba eliminar los contenidos de su pasado, que están todos puestos en Internet, pero sí quería que Google no los indexe más. Y por unanimidad los jueces expresaron una fuerte defensa al derecho a la información y a la libertad de expresión, y le dijeron que esa que ella solicitaba no podía hacerse realidad. Así que estamos en línea con el doctor Raúl Martínez Fasalari, que es especialista en derecho de tipo informático. Buenos días, Débora Slotinsky lo saluda. ¿Qué tal, Débora? Muy buenos días. Un gusto. Contanos, por favor, qué opinión te merece el fallo de la Corte Suprema frente a este caso de Natalia de Negri. Mirá, el fallo está basado en 4 puntos, como vos bien decías, marcabas algunos en tu introducción. El primero es el argumento de la libertad de expresión. El segundo argumento es el consentimiento de la actora, de la señora de Negri, de haber asistido a esos programas. El tercer elemento que se basó la Corte es el rol público y mediático de la señora de Negri. Y en cuarto lugar, rechaza el pedido en base a que los hechos son reales. Básicamente estos son los puntos centrales del argumento que utilizaron por absoluta mayoría, 4-0, los miembros de la Corte Suprema para dar de baja, desistir del reclamo de la señora de Negri. Eso es básicamente en qué se está basado el fallo. Claro, ella al respecto dice sí, que no se ha tenido en cuenta la perspectiva de género, que exacto, atrasa en materia de protección del derecho a la intimidad y que vulnera sus derechos como mujer y menor de edad que era en ese entonces. Usted como experto, ¿cómo hace un balance de estas dos campanas, por llamarlo de alguna manera? Mira, yo he sido amicus curiae, yo he participado como externo en la audiencia previa a la sentencia. Y precisamente ese fue mi argumento. Básicamente que se debía contemplar que existe hoy en la actualidad una ley de protección integral a la mujer, hay tratados internacionales y que el pedido, la exposición pública, contemplado en una ley, esto no es opinión, no es nada, está plasmado en una norma que la imagen, hay que proteger la imagen y se debe proteger la imagen de la mujer. Y en segundo lugar, el tema de la minoridad. La señora de Negri en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, era menor de edad. Ninguno de estos dos temas hay una mínima expresión en el fallo, ni alguna consideración en el fallo de la Corte, cosa que la verdad que llama poderosamente la atención. Vos bien, Débora, decías al principio, en tu introducción, 32 páginas. 32 páginas es realmente algo bastante elemental, simple, como para tirar abajo hoy lo que significa la posibilidad de que alguien pida que no se indexe. El contenido va a seguir existiendo. Sería distinto pretender la eliminación del contenido. Ahí sí, desde mi punto de vista, estarías afectando la libertad de expresión. Pero acá no se dice eliminar el contenido. El contenido va a estar siempre hasta que el administrador decida eliminarlo. Acá lo que se está pidiendo es que un tercero, es decir, el buscador como intermediario entre nosotros y el administrador del contenido, elimine esa indexación. Y esto es lo que se tiró abajo. Yo creo que en la valoración hoy en día de lo que estamos hablando de lo que se denomina comúnmente como derecho al olvido, es decir, la posibilidad de que una persona pueda eliminar algún tipo de resultados de búsqueda. Yo creo que hoy en día no haber hecho, como no hizo el fallo, ningún tipo de ponderación a este derecho, hoy citando fallos de hace más de 30 años, la verdad que es como bastante sorprendente no entender o no aplicar qué es lo que está pasando hoy en términos digitales. Yo creo que la memoria, ya toda nuestra memoria es digital. Antes yo recordaba las fechas de cumpleaños o un número de teléfono. Hoy en día hemos volcado todo
a los dispositivos digitales. Yo creo que este concepto, esta forma de entender lo que hoy significa, por así llamarlo, la memoria, debería haber sido contemplado, haber tenido algún tipo de ponderación en el fallo. Y ¿en qué caso te parece entonces que sí se le podría decir a Google que deje de indexar contenido? Primero, en los temas que tienen una afectación directa con una persona. Que no tenga rol público, que tenga el rol público, eso es un elemento de debate y a consideración. Un funcionario público, una persona... Casos, te referís, discúlpame que te interrumpa, puntualmente a casos de jóvenes o adultos que suban videos para hacerle bullying a un tercero, o tantos casos de sextorsión que se ven por estos días. Exactamente, esos serían casos puntuales y específicos que afectan a alguien, a la persona, por esa difusión o ese contenido, y se debería, en ese caso, eliminarlos, al menos en la indexación, porque sabemos que, insisto, el contenido va a seguir circulando. Lo que se trata es que el principal canal de búsqueda de información en Internet tenga algún tipo de control respecto de estos contenidos. No así, y esto lo aclaro, porque sí estarías afectando la libertad de expresión, cuando fuese un tema de interés o interés público o interés periodístico. Es decir, si un funcionario, si una noticia internacional, alguien pide sacarla, bueno, no, porque eso es un interés. Esto está ya totalmente tratado en las cortes, en organismos internacionales. El problema se da cuando un usuario, y yo te puedo asegurar que en el estudio no es que viene gente famosa, la mayoría de los casos ocurre con gente que no es famosa, que circulan contenidos agraviantes, ofensivos, que afectan la imagen y que están pidiendo que se retiren esos contenidos. Y ahí es cuando viene la dificultad. Casualmente por estos días miré en Netflix una miniserie que se llama Intimidad, que trata de este tema, ¿no? De dos personas, una pública y una no, que se difunden contenidos de índole sexual de ellas y bueno, todo un drama, dos historias bastante dramáticas. Ahora, ¿qué se puede hacer ante este caso? ¿Y cuánto toma la justicia la consecuencia de dar de baja o cómo se da de baja un video que circula no indexado en Google, sino a través de los WhatsApp de un curso o una fábrica o donde sea? A ver, hay dos cuestiones. Primero, en la serie que vos bien mencionás, Intimidad, no hay, digamos, hay dos cuestiones. Uno, el rol público de un protagonista, de un actor o de alguien que ocupa un cargo público y la vida privada de esa persona. Son dos cosas distintas. En primer lugar, la vida privada, sea quien sea, tiene derecho a que siga siendo privada. No así el hecho público, la gestión pública. Primera división que hago. Segundo, en el ejemplo que vos decís con respecto al tema de la circulación de imágenes o contenidos o videos por redes de WhatsApp privadas, no es posible acceder a eso porque eso no está indexado. Eso tienen el control quienes participan en esos grupos o en esa difusión. No sé si soy claro con la diferencia. ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que hoy son víctimas de algo por el estilo o los padres de chicos que en el colegio también son víctimas de bullying o de algo que tiene que ver con contenidos que se están viralizando a través de redes sociales o de WhatsApp, que es de parte del ámbito privado? En el ámbito privado, la única forma de cortar la cadena de distribución es que quien recibe el mensaje lo elimine. No hay otra forma. Quien ha generado o quien reproduce o quien gira, difunde esas imágenes, esos contenidos, se van a seguir difundiendo hasta que alguien no lo corte, cuando estoy hablando de un grupo cerrado, ¿no? Estoy hablando de un ámbito, como vos planteás en el ejemplo, en una escuela, en un aula. Dos, cuando hay un menor de edad, lo que tienen que intervenir son, si se da en el ámbito escolar, las autoridades. Los padres, papá, mamá, quien esté a cargo del menor. ¿Y cómo interviene? Eliminando el contenido. Repito, estoy hablando y me estoy refiriendo a un ámbito reducido y de control
como puede ser en una escuela. Quienes tienen el control y el poder de eliminar ese mensaje son quienes los tienen en el celular. Y la única forma es que los padres, como adultos y como titulares de la propiedad, digamos, de la patria potestad, eliminen esos mensajes. No hay otra forma. Distinto es el caso cuando esos contenidos entran en una red pública. Entonces Ahora, ahí viene a jugar el tema del derecho al olvido, no el derecho al olvido. usted como experto en estos temas, ¿son muchos los casos? ¿Es habitual que una persona solicite este tipo de medidas o son casos muy puntuales? No, es muy habitual, muy habitual. La mayoría no son gente conocida. Alguien difama, alguien difunde imagen de alguien, lo sube a blogs que están en otros países, que están en otras jurisdicciones y piden el retiro de esos contenidos. Y ahí es cuando comienza la dificultad de cómo hacer para que esos contenidos que afectan la intimidad, el honor de una persona, sean eliminados de una red pública. En primer lugar, intentar contactarse, si fuera posible, con el administrador, es decir, quien tiene alojado ese contenido. No hay otra forma. La inmensa mayoría de los casos, te puedes dar una idea, que el administrador o el sitio está en otro país y es anónimo. Y ahí es cuando viene la dificultad de cómo hacer para que ese contenido no se viralice. La mayoría, insisto, la mayoría de los casos es de no gente conocida. Que alguien dice algo, que alguien difundió alguna foto o algún video, o está subido en algún blog, y eso hace falta bajarlo. Y esta es la dificultad que ocurre cuando no se tiene derecho al olvido, que lamentablemente hubiera estado interesante tener al menos alguna ponderación por parte de la Corte Suprema, ¿no? Respecto a esta dificultad. Clarísimo tu testimonio y bueno, quedamos pensando, ¿no? Porque la verdad es que los celulares todo el mundo porta uno y son armas de doble filo, por llamarlo de alguna manera, así que nadie está exento de que lo filmen, lo registren y ya ni siquiera haciendo algo malo, sino en una situación fuera de contexto o tomado con maliciosidad. Así que muchísimas gracias. O un comentario agresivo hacia una persona, un texto. Simplemente cómo haces para sacarlo. Exactamente. Muchas gracias, doctor Raúl Martínez Fazzalari, especialista en delitos informáticos. Vamos a un tema musical.